un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl, a través de nuestra app también de Cooperativa. Este primer café del lunes 13 de abril lo vamos a compartir como siempre con los centros de pensamiento. Estamos con el presidente del directorio del Instituto Igualdad, que es el centro de pensamiento del Partido Socialista, Ricardo Solari. También estamos con Claudio Arqueros de la Fundación Jaime Guzmán, que es el centro de pensamiento del gremialismo en Chile. También con Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, centro de pensamiento cercano al Frente Amplio de izquierda, y con Rodrigo Uvilla, director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo, centro de pensamiento de la derecha. Con ellos entonces conversamos y tomamos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Para empezar el primer café, en este primer bloque les propongo hablar un poco de lo que está pasando en el mundo, que pocas veces hablamos de temas internacionales. Dos noticias, sobre todo una que tiene que ver, quería abordar lo de Hungría, la derrota de Viktor Orbán, ¿verdad?, que es una figura de referencia para los movimientos de derecha más radicales en todo el mundo. Recordemos que durante la campaña recibió el respaldo de Donald Trump, entre otros, ¿no? Entonces, uno podría preguntarse, ¿esta derrota qué significa? ¿Debilita ese eje político a nivel internacional? A quien le gana las elecciones, Peter Mayer, es un político conservador también, de orientación europeísta, podríamos decir de centro derecha o algo así, y más abierto, por supuesto, que Orbán, que termina así de gobernar durante 16 años. Y lo ligo también a propósito de temas internacionales, lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz. Recordemos que Donald Trump dijo que iba a bloquear aquello, subía el petróleo, y el enfrentamiento inédito entre el presidente de Estados Unidos y el Papa León XIV. Ricardo Solari, temas internacionales, esas dos reflexiones, opinión, al tiro. Muy buenos días, y una muy buena noticia, creo yo, lo que pasó en Hungría, que triunfara el proyecto europeo, que es lo que defendía Mayar frente a la postura de Orbán, que se había claramente transformado en un adversario de ese proyecto, que claramente había alineado su política exterior a la política de Donald Trump, y que de alguna manera había logrado generar un ruido muy grande, por ejemplo, la postura común de Europa de respaldo a Ucrania, al gobierno de Ucrania en su guerra con Rusia, y también porque probablemente la torpeza de algún asesor de campaña de Orbán hizo que al cierre de campaña asistiera nada menos que el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Vance, ¿ya? Que es el que está en la negociación con los iraníes, y por tanto asoció de un modo totalmente inseparable el destino electoral de Orbán, su derrota, que además requería ser una derrota contundente, ya que él había construido unas murallas institucionales para que una derrota que no fuera contundente significara en el fondo que él siguiera gobernando. Y me parece que desde ese punto de vista, de todos esos puntos de vista, es una muy muy buena noticia, porque significa que ya en Europa va a haber una unanimidad que se requiere de acuerdo a su mecanismo de funcionamiento para tratar tanto el tema de la relación con la OTAN, con los Estados Unidos y también con Rusia y Putin, que era un activísimo aliado también de Orbán. O sea, había una coalición muy extraña detrás de Orbán. Estaba Trump y Putin, y enfrente estaban los húngaros, que son muy orgullosos de ser parte de Europa y que querían seguirlo siendo, y serlo en todos sus profundos sentidos, ¿no? Pero en el sentido sí debilita ese eje político que se había ido construyendo. Recordemos que además el presidente José Antonio Kast estaba, digamos, aliado, no sé si aliado, Kast, pero... el presidente Kast, uno de sus pocos viajes internacionales que hizo después de ganar las elecciones acá en Chile, hizo dos muy recordados, a Orbán, sí, ¿ya?
y un segundo fue a Miami en una situación muy extraña a declararle su, digamos, su aquiescencia, su total respaldo al señor Trump en un proyecto que él tiene que se llama Escudo de las Américas y que es francamente una gran amenaza a la soberanía de nuestros países. Así que nuestro jefe de Estado debe estar en una situación, yo diría, por lo menos afectada en lo que a su política exterior. Era presidente electo, no presidente en ejercicio, eso quiero declararlo, pero estaba bastante alineado con ese lado del mundo, ¿no? Pero esto, a ver, Claudio Arquero, podríamos decir que es, como decía, debilita el eje político que se está dando a nivel internacional y que tanto se comenta, ¿no es cierto?, de líderes de derecha más extrema, o por, como dicen, ultraderecha, en fin, como quieran llamarlo. No, yo creo que claro, no debe dar lo mismo hoy día para el presidente Trump al triunfo de uno o de otro, pero yo creo que lo importante aquí, para efecto de cómo lo debe mirar Chile, es que hay una tendencia en el mundo, o al menos en Occidente, ¿no?, que es básicamente el hecho que candidatos de derecha, planteamientos de derecha, estén obteniendo buenos resultados, ¿no? Aquí yo creo que hay un mensaje más bien para la izquierda, más allá de Trump, ¿no?, que es un personaje en sí mismo, con el cual uno puede tener diferencias, basta decir lo que ha dicho el fin de semana respecto del Papa, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que para efectos de lo que mira Chile, insisto, aquí las izquierdas particularmente, o si queremos, la chilena, ¿no?, debiera mirar con atención lo que está ocurriendo respecto a por qué las tendencias, incluso en nuestro país vecino, en nuestros países vecinos, ¿no?, de derecha están triunfando. Ciertamente Hungría para Chile puede ser un referente en distintas materias políticas, su conservadurismo, su cristianismo, ¿no?, de los perfiles de los candidatos en materia de migración o pro familia, en fin. Pero en el efecto global yo creo que yo miraría para el otro lado, para serle honesto a Cecilia, ¿no? ¿Cómo esto interpela para la izquierda? ¿Cómo esto interpela a la izquierda, particularmente a la chilena, ¿no?, respecto a qué es lo que está ocurriendo en el mundo, qué es lo que está ocurriendo en el barrio, ¿no?, de las tendencias, dejando de lado, por supuesto, ciertos estilos, si ustedes quieren, más hostiles respecto al lenguaje que en algunos puedan ocurrir, pero aquí también hay algo que tiene que remecer a la izquierda. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué ha ocurrido en Chile esta tendencia de irse más bien, por ejemplo, hacia tendencias como el Partido Social Cristiano, el Partido Republicano, ¿no? Los triunfos que ha obtenido, el empate prácticamente que hay en el Congreso respecto a fuerzas de derecha en general, incluyendo Chile Vamos, la UDI, ¿no?, y el triunfo que ha obtenido claro y contundente el presidente Castro. Ya, en la visita... Miremos para el otro lado, digo yo. Ya, la visita esta de José Antonio Kast, cuando se reunió con Orbán, en ese momento coincidieron en que tanto Hungría como Chile son firmes defensores, dijeron, de las políticas sociales basadas en la familia, y también hablaron de que los dos países luchaban contra la migración ilegal. Vamos con Tomás Leighton. Dice, esto interpela a las izquierdas, dijo Claudio Alvarado. Hola Cecilia, buenos días a todos mis contertulios. Yo creo que puede interpelar a las izquierdas, pero principalmente interpela a las derechas, porque Orbán es un político conservador de extrema derecha y que además tiene lazos internacionales muy claros e insistentes. Y yo creo que en ese sentido, más bien su derrota presagia la suerte que pueden tener este tipo de políticos conservadores. Y yo lo digo porque Víctor Orbán es el principal referente internacional del presidente Kast. Él mismo lo dijo hace menos de un año. Voy a citar lo que dijo Kast el año pasado, ¿cierto? Dijo: me dicen el Bolsonaro chileno, pero preferiría que me llamaran el Orbán chileno, porque son valores y principios con los cuales está instalando una nueva cultura en Hungría. Y para, por supuesto, tener la interpretación lo más fidedigna posible de una frase que es bastante explícita, por supuesto que deben haber aspectos que al entonces candidato Kast le gustaban de Orbán, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo Orbán en Hungría que le parecía llamativo? Creo que tiene que ver con un conjunto de decisiones económicas que tomó el gobierno de Orbán,
justificada por razones culturales o de orden moral, como se han llamado, ¿cierto? En particular, los especialistas lo que dicen es que básicamente Orbán, para dejarle un terreno libre a Vladimir Putin, ¿cierto?, frenó la autonomía productiva de Europa, fue un político anti-europeísta, pero a la interna lo que principalmente hizo Orbán en Hungría, ¿cierto?, es bajar el impuesto sobre la renta empresarial al 9%, dejándolo en uno de los más bajos de toda la Unión Europea. Y creo que ese es un puente muy directo con la inminente presentación de una reforma tributaria de Kast para justamente bajarle el impuesto a las grandes empresas en Chile. Uh-huh. Y yo lo vinculo de esa manera porque lo que él ha dicho como candidato presidencial, eso es importante decirlo, cuando fue en ese viaje a Hungría a la cumbre internacional, es que las políticas pro familia de Orbán las van a replicar en Chile, ¿cierto? Eso es lo que él prometió textualmente en su discurso y tenía que ver con devolución de impuestos. Básicamente, Orbán ha ido bajando el impuesto sobre la renta personal también y básicamente prometiendo ofertones de rebaja de impuestos para promover la natalidad. Entonces hay una vinculación súper económica, súper concreta, que yo creo que es digna de ser debatida, porque estamos hablando de declaraciones del actual presidente de Chile, ¿no? Claro. A ver, Rodrigo Uvilla, buen día, ¿cómo estás? Hola Cecilia, hola estimados. A ver, yo creo que esto, sí, creo que hay que mirarlo en dos ejes. El primero es una elección que se da en el marco de un país que opta por continuar un modelo que va asociado a la defensa, ¿no es cierto?, de Rusia en el escenario de la guerra en Europa, y por otro lado con una fuerte influencia del gobierno de Donald Trump. Ese es un primer gran, punto de discusión, versus el candidato desafiante, que lo que aspiraba era a que Hungría retomara, ¿no es cierto?, la senda histórica de un fuerte lazo con la Comunidad Europea y la OTAN. Sí. El segundo elemento que no se ha dicho ahora tiene que ver con el hastío, la molestia profunda del electorado húngaro en cuanto a los escándalos de corrupción. 16 años de gobierno, lógicamente que permean las estructuras, y en definitiva el candidato desafiante lo que hace es levantar la anticorrupción, la anticorrupción, ¿no es cierto?, como un elemento clave de su discurso. Esos dos son los ejes que movilizaron el factor electoral. Ahora, si uno quiere mirar más allá de lo que sucedió el día de ayer en Hungría y que ver relaciones con el resto del mundo, ¿no es cierto?, del alineamiento en estos ejes, primero que nada, quiero decirle a Tomás y a Ricardo que el Parlamento húngaro no eligió ni un diputado progresista. Los tres bloques que se generan en el Congreso tienen que ver con el mayoritario, que es este candidato conservador de centro-derecha conservadora. El segundo bloque tiene que ver con los parlamentarios de Orbán, y el tercero, un grupo más de derecha de Orbán, que es muy chiquitito. El Partido Popular Europeo, los partidos, progresistas, apoyaron a candidato Mayer. Sí. Entonces, la reflexión tiene que ser completa, ¿ya? Ahora, es cierto, yo la escuché hace un tiempo atrás respecto al presidente Kast, al actual presidente Kast, en su momento candidato, y él puso también énfasis en el control migratorio irregular o ilegal, ¿no es cierto?, porque Hungría fue usado como tránsito hacia el resto de Europa por mucho tiempo de migrantes que venían de Asia. Entonces, la reflexión tiene que ver con eso, es decir, hoy día un gobierno más conservador es sustituido por razones geopolíticas y por razones de corrupción por un gobierno conservador de centro-derecha con el apoyo de la centro-izquierda. Esa es la realidad de facto. Entonces, y en cuanto a la repercusión, yo creo que cada país tiene su propio desarrollo. Es decir, hoy día estamos viendo, en el caso de Trump, un presidente que va a tener que enfrentar las urnas en 4 o 5 meses más,
y hoy día se está peleando con todo el mundo. Ya lo que vimos este fin de semana en relación en reacción, ¿cierto?, a lo que pasó con las negociaciones con Irán, y después de eso el dime y direte con el Papa demuestran de que él va a tener también en unos meses más un escrutinio por parte del pueblo norteamericano. Rodrigo, espera, Rodrigo, tal vez hay personas que no saben bien qué es lo que pasó con Trump y el Papa León XIV. León XIV, con sus llamados a la paz, en fin, Donald Trump dijo: el Papa León es débil con el crimen y terrible en política exterior, y lo instó a concentrarse en ser un gran papa, no un político, porque está perjudicando a la Iglesia Católica. Y el Papa León XIV le respondió: no tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz. Esos son los hechos, Rodrigo. Exacto, gracias, Cecilia. Sí. Una muchas veces asume que claro, estamos exacto, todos por con las la dudas, información. por las dudas, ya. Entonces, estos frentes que se abren por el lado de Trump, cuando debería estar concentrado en encontrar la paz en el Medio Oriente. Es decir, si ese es el desafío que él tiene como principal potencia occidental, encontrar la paz, y no a partir de las amenazas y las reiteradas amenazas. Y en esa defensa, ¿no es cierto?, en esto es abrupto en relación a lo que le dice al Papa, ¿no es cierto?, yo quiero poner también lo que alguien dijo, creo que fue Ricardo, que no encuentro razón. El vicepresidente acaba de ir hace una semana atrás a Hungría. Sí. En este ambiente, ¿no es cierto?, fue Hungría a apoyar al candidato Orbán. Entonces, claro, si usted mira eso, Cecilia, uno puede decir, hay un frente que está debilitándose, puede ser, pero las alternativas que se han ido encontrando son también alternativas de centro derecha, y se están no progresistas. Se está fortaleciendo la centro derecha, ¿crees tú? Y si lo podrías hacer un paralelo con Chile, como cada día se habla. Sí. No, Cecilia, yo no puedo hacerlo con Chile porque si tengo que ser justo. Si digo yo que los ejes que primaron en la elección de Hungría han sido la anticorrupción, el alineamiento con la OTAN, etcétera, eso es muy ajeno a lo que está pasando en Chile. No, entonces, sí, por supuesto. No, me refería a si hablamos de posturas de ideas, me refiero, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién quiere decir algo? Cecilia, sí, yo quería decir algo. Mira, vamos, en relación Ricardo. a lo que dijo Claudio Arquero, quería decir lo siguiente. Aquí lo que estaba en juego en las elecciones de ayer de Hungría era precisamente el proyecto europeo versus el alineamiento con Trump y Putin. Ya, esa era la gran discusión, y además estoy muy de acuerdo con lo que dijo Rodrigo. Habían varios problemas bien graves ocurriendo de corrupción que digamos que ocurrieron, sí, además con cambios legales que favorecían esa concentración de poder en torno a Orbán. Entonces, lo progresista en la elección de ayer, a mí me da exactamente lo mismo, porque lo miro desde Chile, ya, era que estaba en disputa ese proyecto, el proyecto europeo, que es un proyecto civilizatorio a mi juicio, versus la barbarie que está representando hoy día el conservadurismo de los Putin, de los Trump y del propio Orbán. Esa era la disputa, y por tanto no es mi referencia a cuántos diputados sacó o no sacó la socialdemocracia húngara. Hay que recordar además que en Hungría el peso de la, digamos, conservador tiene mucho que ver con el hecho que ellos fueron parte también, de alguna manera, del área de influencia de la Unión Soviética, y eso pues dejó una herida muy, muy profunda en el pueblo húngaro, y por tanto, o sea, el alegato, digamos, respecto de un orden político más bien de derechas en Hungría tiene un sedimento fuerte, por esa razón histórica. Entonces, a mí no me sorprende, pero lo que digo es que el debate, por favor, el debate era entre proyectos, y un proyecto fue derrotado en una situación bastante, a mi juicio, parcial, porque todavía queda el problema grave del orden mundial destruido por la acción de Trump, que es el tema, digamos, a seguir debatiendo en todo el mundo. Sí, muy breve, Cecilia. Sí, Cecilia, ¿puedo decir algo? Por supuesto. Sí, muy breve. Es que yo creo nada más, Ricardo, que hay que también considerar, como decía Rodrigo, los elementos internos. Es cierto que hay discursos también internacionales o regionales en las campañas, y en todas las campañas, en esta particularmente también, pero aquí hubo cosas internas como diferentes descontextos en materia de servicio del Estado, corrupción, 16 años, como decía
como decía Rodrigo, ¿no? Los servicios públicos, había descontento con los servicios públicos. Hungría lidera el índice de la percepción de corrupción, de acuerdo con cómo se llama, Transparencia Internacional del año pasado, ¿no? Los precios han aumentado considerablemente. ¿Por qué entonces José Antonio Kast se alía con un líder que tiene ese problema? No, yo lo decía, a ver, Cecilia, primero déjeme cerrar la idea. Lo que yo trato de decir es que aquí no solamente se puede cantar, como se puede decir, definir definitivamente el discurso, o sea, que el discurso del triunfo es básicamente un triunfo del multilateralismo. Ojalá a Chile le conviene el multilateralismo, pero creo que hay elementos internos propios del país que lo han marcado. O sea, la concertación aquí pierde también por un desgaste, los gobiernos que llevan harto tiempo lo sufren. Entonces yo creo que ese elemento, para efectos del análisis de la gente que nos está escuchando, hay que considerarlo porque no son menores. O sea, liderar el índice de percepción de la corrupción. Espérate, con esto termino, Ricardo. Y de otro lado, cuando usted me hace... ¿Cómo explica que el vicepresidente de los Estados Unidos va el día jueves a cerrar la campaña del señor Orbán? El vicepresidente, o sea, de un país... Bueno, hay un apoyo, hay un intento de apoyar eso, por supuesto, y Trump también se adjudica a otro, ¿no? Recordemos que el presidente Trump se adjudica el triunfo que había apoyado de Milei, se adjudica y de Kass incluso, entonces... Sí. Bueno, y la elección del Papa también. Pero claro, si el Papa es... Bueno, entonces tomemos las cosas que efectivamente por cómo vienen, ¿no? Pero hay un debilitamiento de la corriente que defiende Trump, a eso me refiero, todo esto mezclado con la guerra y todo aquello. Mire, yo creo que eso puede ser, yo creo que cantarlo así definitivamente, es acelerado. Yo creo que el elemento clave va a ser esperar cómo le va a Donald Trump el segundo semestre de sus elecciones, ¿no? Pero Cecilia, yo creo que sobre eso, para terminar la idea, por sobre eso yo creo que es clave también interpelar, porque al final aquí no hemos pasado de la derecha al otro lado, hacia la izquierda. Y no ha ocurrido en la región, en Chile, no está ocurriendo en Europa. Y yo creo que sobre eso hay que poner un ojo también. O sea, algo tendrán que decirnos. A ver, ¿qué tiene que decir Tomás Leighton? Y nos vamos a comerciales. Cortito, Tomás. Yo creo que uno de los elementos que a veces pasa colado para analizar elecciones internacionales es el elemento económico de costo de la vida. Porque la popularidad a la baja que tiene Trump tiene que ver con eso. Todas las encuestas lo dicen así en Estados Unidos. Y en este caso estamos omitiendo a veces... las razones y las motivaciones económicas de la derrota de Orbán, ¿cierto? Estamos hablando de que la última vez que que Orbán disputó una elección, ¿cierto? Él había prometido una devolución fiscal enorme a los húngaros antes de las elecciones de 2022. Y fue ese el elemento decisivo que le ayudó a conseguir un cuarto mandato. Y ahora, lo que pasó ¿cuál fue el resultado de su reforma tributaria? Que alimentaron la inflación del país, que alcanzó un pic de más del 25% a principios del 2023, y eso es lo que genera una crisis monetaria y que al final se traduce en la economía doméstica y en el precio del pan, que termina siendo decisivo en la decisión electoral que toman los húngaros el día de ayer. Entonces, por eso creo que las explicaciones que ha dado, por ejemplo, Adam Tooze, que es un gran historiador económico en la revista Foreign Affairs, tiene que ver con un problema estructural en la economía húngara, desfinanciando al Estado para bajarle los impuestos a las grandes empresas. Y ese es un elemento que a mí me parece que es el central. Luego está el tema soberanista y europeísta, que también es decisivo, pero ¿por qué no lo fue antes, digamos? Si ellos no escondieron esas banderas ni antes ni ahora. Lo que cambia es la situación económica, porque la ultraderecha no sabe cómo llevar la economía. Bueno, con esa frase nos vamos a comerciales, y ya que lo nombra, hace mención Tomás Leighton, a la vuelta entonces hablemos sobre este proyecto de ley que ya se sabe va a ingresar el miércoles, tengo entendido. El presidente Kass dijo que la iba a romper ahí en televisión en su primera cadena nacional, y que incluye, ¿no es cierto?, la rebaja del impuesto corporativo, entre otras cosas. Nos vamos a comerciales y seguimos en el primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Así es, seguimos escuchando las opiniones de Claudio Arqueros, que es de la Fundación Jaime Guzmán, de Ricardo Solari, del Partido Socialista, presidente del directorio del Instituto de Igualdad, Tomás Leighton, que es el director ejecutivo de Rumbo Colectivo, él es del Frente Amplio, con Rodrigo Villa, que es de Libertad y Desarrollo, él es de Renovación Nacional. Les decía antes no comerciales, a ver si abordamos el tema de lo que se va a anunciar esta semana, el proyecto de ley misceláneo que incluye la rebaja de los impuestos corporativos, entre otros temas. Dos datos para hablar de estos. Según la encuesta CADEM, tomo una cifra, 52%, este gobierno ha sido peor de lo esperado, es una de las cifras que sale, y el 72%, según la encuesta Criteria, cree que para lograr el crecimiento y en fin, hay que aumentar los impuestos a las grandes empresas, no rebajar, aumentar los impuestos a las grandes empresas. Les cuento que en este momento el presidente Kast está presidiendo el segundo consejo de gabinete, ahí rodeado de todos sus ministros y ministras, y está obviamente el ministro de Hacienda, Jorge Quiró, el ministro Claudio Alvarado, y el ministro García Ruminó. El ministro García Ruminó, que este fin de semana en una entrevista en La Tercera dijo que la rebaja del impuesto corporativo es irrenunciable, que el ministro de Hacienda puede determinar la gradualidad, que quizá pueda ser distinta, que también están pensando en cómo hacen para que la integración del sistema tributario no origine tantas dificultades en la caja fiscal, pero que esto es irrenunciable y que esperan que la economía crezca al 4% al final de este gobierno. Las opiniones ahora, ustedes, esos son los hechos. Vamos a las opiniones. Ricardo Solari. Mira, la verdad es que es bien difícil discutir sobre un proyecto que no se conoce, ¿ya? Entonces eso más bien uno puede extraer de entrevistas como la de ayer del ministro García y de otros y de otras intervenciones, lo que puede ser el perfil de este proyecto. Pero yo quería ir más bien por otro lado y volver a lo de las encuestas, ¿no? Pero básicamente no para decir que, bueno, que el gobierno ha tenido una caída bastante severa en su adhesión, que ha aumentado y muy fuerte la desaprobación, sino para señalar que una parte muy importante de ese movimiento en la encuesta está derivado de el alza de los precios de los combustibles y sus efectos en los precios que enfrenta los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, eso o sea, lógico, a ver, mira, el punto... Pero eso lo sabemos todos, que es por eso, Ricardo. Es que hay un punto que no fue mencionado. Cuando tú vas a mirar las preocupaciones principales de los chilenos, ¿ya? El cambio ha sido radical. Hasta hace, digamos, los últimos meses del año pasado y todos los meses del año pasado, era la seguridad, era lejos el tema de la seguridad. Y hoy día se transformó en el principal problema de la inflación. O se transformó el tema de, digamos, del poder adquisitivo en un tema centralísimo. Entonces, lo que tenemos es que, independientemente cuál sea el proyecto que se presente el miércoles en la cadena nacional y sus contenidos en materia de reformas tributarias y de otra naturaleza, hay que hacerse cargo de un problema que está empezando a copar completamente la agenda pública, porque una cosa es lo que discutan los medios de comunicación y otra cosa es la conversación que surge ya en la población respecto a esta dificultad mayor que están teniendo. Porque, dígame lo siguiente, si hubo un crecimiento de la inflación la registrada para el mes de marzo, que se anuncia en abril, la que viene, todos los expertos sostienen que la que viene en mayo, que va a recoger lo de abril, va a ser todavía mucho más alta. Entonces vamos a entrar en una economía muy indexada en UF, en un problema muy, muy severo, Ricardo, que yo creo que de alguna manera tiene que tocar también la discusión de lo que el presidente diga el miércoles, porque si no va a ser una especie de realidad paralela, ¿me entiendes? Sí. O sea, tú estás hablándole de transformaciones estructurales, entre comillas, cuando la población tiene en esta materia, en materia económica, una gran preocupación hoy día por la carestía, por el alza de los precios. Pero a ver, el argumento va a ser, ¿no es cierto? Esto se debe a un problema internacional que no estaba contemplado y que no depende de estas autoridades. Pero para eso existe la gradualidad y para eso existen los mecanismos de estabilización, precisamente para no transferirle a precios y no una economía indexada en UF, no hacer de esto un flagelo a toda la población. Pero eso ya lo hemos conversado. Que tiene
Sí, bueno, varias veces, ¿no es gracias. cierto? El tema pero dentro de todo esto, aunque claro, no se que esa es conozca el mi detalle, perspectiva, ¿no? claro, aunque no se conozcan los detalles, sí se sabe, ¿no es cierto?, esto de la rebaja del impuesto, y que la oposición no está dispuesta a apoyar de que entre todo en un solo paquete, sino separado. Ese es el tema, digamos, que se insiste en estos últimos días. Ya sabemos lo de la inflación, ya sabemos el argumento de que esto tiene que ver con un problema internacional, y ya sabemos por qué tomó la decisión de respecto al MEPCO el ministro de Hacienda. Pero ¿hasta dónde va a poder durar no intransigencia, sino la determinación del gobierno de insistir en el paquete entero y la rebaja de este impuesto? Claudio Arquero. A ver, yo creo que lo primero que hay que decir, perfecto, de conversar sobre el proyecto mismo, ¿no? Y lo que se debiera presentar. No sé si esta semana, porque el presidente habla el miércoles. Por eso. Y después, pero es que el jueves y viernes no sé si es que se alcanza a presentar en el Congreso. Pero no, bueno, me refiero a presentar que lo va a dar a conocer, a eso me refería. Sí. Perfecto. Bueno, lo primero, yo creo que hay que considerar que aquí hay un respaldo en las urnas que le da al presidente Kast todavía un suficientemente, ¿cómo decir?, apoyo, si usted quiere, ¿no? O legitimidad política para efecto de lo que es su proyecto. Lo digo esto en virtud de las diferencias que se presentan desde los diferentes sectores de la izquierda, ¿no? Y yo creo que a la vez es un discurso coherente, ¿no? Este es un gobierno que se ha instalado con un discurso que ganó, que es la emergencia, y yo creo que a un mes y presentar este proyecto hay que esperarlo primero, porque yo creo que si hay algo que ha sabido transmitir el gobierno es que aún tomando decisiones difíciles, ¿no? Está dispuesto a hacerlas básicamente para los efectos que estas tienen. ¿Y cuáles son esos efectos, Cecilia? ¿No? Mejorar las condiciones de la ciudadanía, generar inversión, y en ese camino, ¿no? Para entrar en grosso modo los contenidos, ¿no? Es lo que se entiende, lo que usted ha hablado de esta rebaja de sabemos de impuestos, que ¿no? Pero, yo creo que hay un segundo elemento. Se habla mucho de la necesidad y de la importancia de los ministros 100% políticos, como el ministro Alvarado, como el ministro García Ruminó, que tal vez... Para el Congreso van a ser clave, yo creo que es importante... Que están morigerando un poco, y que la postura del ministro de Hacienda. Sí, a ver, yo creo que desde el punto de vista de la comunicación política, ¿no? A ver, yo creo que el horizonte político del gobierno está intacto, nadie podría venir a remecerlo, nadie, yo creo que lo ha remecido hasta ahora en apenas un mes, y por eso hacía la introducción que hacía respecto a que esto es coherente y cuenta con un respaldo. Yo creo que lo clave desde el punto de vista de la comunicación política hoy día es, ¿cómo puedo decirlo? Si usted quiere reorganizar o poder administrar comunicacionalmente, ¿no? El estado de ánimo pesimista que se va a instalar o que se ha estado instalando en el país. Yo creo que era inminente que esto iba a ocurrir. Están subiendo los precios de la benzina, eso va a tener impacto en diferentes precios del bolsillo de las personas, y eso siempre asusta y no es una buena noticia para nadie. Y yo creo que en ese sentido la cadena nacional del presidente es clave para apoyar, ¿no?, las medidas económicas, técnicas que hay que tomar, y creo que también el trabajo que van a hacer los ministros en el Congreso, lo que usted habla, ministro del Interior, secretario general de la Presidencia, en fin, son importantes también. ¿Con qué termino? Yo creo que desde el punto de vista de la comunicación política, parte de la reorganización, si usted quiere, que yo he hablado del pesimismo, tiene como elemento fundamental para mí hacer entender a la ciudadanía, o tratar de convencer a la ciudadanía, o transmitir a la ciudadanía de que aquí hay una dirección clara en la que se va, y eso hasta ahora el gobierno yo creo que lo ha hecho bien, está intacto, como decía, y es decir, hacia dónde vamos. Lo que aquí se pretende es que haya más inversión, pero a la vez darle una señal clave a las clases más vulnerables, eso hay que reforzarlo, y a la clase media, de que se van a tomar medidas en protección, digamos, de lo que es el presupuesto mensual. Porque cuando uno mira las encuestas, yo tiendo a intuir, Cecilia, de que lo que la ciudadanía hoy día le preocupa es básicamente cómo esto va a afectar su presupuesto mensual. Por supuesto. Tomás Leighton, ¿tu opinión? Sí, a ver, vamos, yo rapidito. Pondría en duda el carácter técnico de las medidas económicas que se han anunciado. Creo que obviamente acá hay argumentos diferentes porque hay posiciones diferentes, y una de las cosas que de hecho el gobierno
ha intentado justificar para reducir la tasa del impuesto de primera categoría, que es el que pagan las empresas, de un 27 a un 23%, tiene que ver con el famoso promedio OCDE. Pero en realidad, básicamente eso varía según el tipo de sistema tributario que tengan los países, ¿cierto? Para países como Chile, que tiene regímenes integrados, semi-integrados, el promedio de impuesto a las empresas es del 28,9%, y es para los regímenes desintegrados o similares que llega a un 23%. Entonces, como un poco al revés, y yo ahí pongo en duda como un carácter como supuestamente técnico o ¿cierto? Casi como que imparcial de las medidas que se están tomando. Acá lo concreto es que llevamos más de una década de déficit efectivo desde el año 2013, y la alternativa que hay respecto a eso es reducir el gasto afectando las prestaciones públicas, o tener una discusión seria sobre los ingresos fiscales. Y lo que la actual administración va a proponer, ¿cierto?, es recortar gasto por 4.000 millones de dólares, 3% parejo en todos los ministerios y 1.000 millones adicionales. Y además esta reforma tributaria que va a rebajar el impuesto corporativo, va a reintegrar, y eso tiene un costo estimado de 2.800 millones de dólares. Entonces, en términos concretos, creo que por ahí va la explicación de por qué, según la encuesta Criteria, el 72% de la población está de acuerdo con subir los impuestos a las grandes empresas y solo un 28% con reducirlos. Entonces, ¿cómo pretender llevar a cabo una agenda tan radical en este caso, en un contexto en donde la mayoría de la población no lo apoya? Eso va a ser tremendamente desafiante. Yo obviamente entiendo que hay un mandato popular, que hay un gobierno que está comenzando, y en ese sentido más bien yo pondría la cuota de expectación sobre cómo modifican la dirección de lo que han anunciado para estar en sintonía con lo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas quieren. Porque los resultados de haber desechado el sistema de estabilización de los precios del combustible fueron bastante evidentes en términos de la popularidad de las medidas que el gobierno ha adoptado. Acá es un poco lo mismo, ¿no? Esa es la pregunta que yo tengo. Pero a ver, pero Tomás, recordemos que la oposición es minoría en el Parlamento. Y por lo mismo, a mí me parece que... o sea, con la mayoría que tiene el gobierno perfectamente puede avanzar ese proyecto de ley. Pero por supuesto que sí. De hecho, por eso yo tengo la pregunta de si es que van a apretar el acelerador a unas sabiendas de que eso no es lo que votó la gente, ¿no? La gente no votó, cosa, Cecilia, para que se les punto nada más. Mira, a ver, Ricardo Solari, cortito, sí. Sí, cortito, muy corto. Mira, el punto, Rodrigo, te doy todo el tiempo que quieras, pero quiero decir una cosa. La oposición lo que pide básicamente en materia de reformas tributarias es que las medidas de baja de impuestos que se presenten sean compensadas con el objeto que el gasto neto, digamos que los ingresos fiscales netos no disminuyan. Esa es la cuestión fundamental. Ya, o sea, aquí no hay nada... por decírtelo, ideológico, ¿no? Sino que hay una cuestión estrictamente de recaudación fiscal. Ese es un punto muy esencial de señalar siempre. Ya. Rodrigo Villa, vamos. Sí, Cecilia, mira. Avancen y no repitan lo que ya sabemos, sí. Pero que después de ser el cuarto, casi todo se dijo. Ya saben. Por eso. Diferencia. Cecilia, mira. Sí, por eso, vamos a la diferencia inmediatamente. Primero que yo creo que hay que destacar el tono. Creo que el tono de la conversa de ministerios anteriores, ¿no es cierto?, ha sido muy positivo, porque se reconoce que no conocemos el detalle. Segundo, que la discusión tiene que ser técnica. Yo diría que me quedo con esos dos elementos. Y en ese contexto, también agregar un tercer elemento. Este es el primer proyecto del gobierno. Las medidas tomadas por la guerra, por el tema del efecto de la guerra en los combustibles, es una medida de emergencia con un criterio, ¿no es cierto?, de pragmatismo total del ministro de Hacienda. Pero este proyecto es parte de la propuesta que presentó el presidente Kast y que los partidos que hoy día están en el oficialismo apoyaron en la segunda vuelta. Ahí hay un compromiso de Chile Vamos, demócratas, republicanos, etc. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que... El primer desafío del gobierno es pedagógico. Tendrá que ver si a lo que plantea Ricardo, en términos de que no hay una diferencia ideológica por parte de la oposición, sino que un interés de que se compensen los ingresos, eso tendrá que explicarlo el gobierno en términos si existen otras medidas. A mí me parece, Ricardo, estoy conversando con un economista destacado y yo soy sociólogo, pero me parece que la disminución
¿no es cierto?, del 3%, que yo espero que sean que tenga efectos en la burocracia más que en los subsidios, ¿no es cierto?, o las transferencias a las personas, también puede ser una forma de equilibrar la caja. Pero en fin, esa es parte de la discusión. Ahora, Cecilia, es que aquí ha habido por parte de algunos parlamentarios de la oposición, no puedo decir que sea general, una especie de caricatura, como lo dijo el ministro García. Hoy día en la radio escuchaba, en la radio operativa Primera Hora, de que algunos hablaban de la ley Tutti Frutti. No, bueno, eso así la bautizó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, la semana pasada, sí. Pero por eso, entonces es más increíble todavía, porque no la conocemos, no sabemos si va a tener un... No, pero ya se han avanzado bastante en lo que se sabe. El ministro Quiroga ha dado a conocer bastante tópicos. Cecilia, pero cuando uno habla de 40 medidas. Cecilia, no es que ahí hay un error garrafal, conceptual de fondo. Pueden ser 2 medidas que tengan que ver con Tutti Frutti, manzana o pera, ¿no es cierto? O pueden ser 40 medidas que tengan una idea matriz en el mismo sentido. El número de artículos no tiene que ver con que sea misceláneo o no sea misceláneo. Lo que es importante es que existan ideas matrices. Y aquí yo lo que he escuchado por parte del oficialismo, lo ha dicho el ex senador García, el actual ministro, que aquí hay y lo dijo también el ministro Budge, que hay un énfasis en la reactivación económica, en la reconstrucción económica y la reactivación, perdón, me confundí. Reconstrucción de todos los lugares donde fueron afectados por los incendios. También el tema de la vivienda pero si eso es parte de la reconstrucción. Claro. Entonces, lo que yo esperaría, Cecilia, que es menos caricatura a esta altura, más esperar, ¿no es cierto?, la definición del contenido, y ahí yo refuerzo la idea de Claudio en el desafío comunicacional del gobierno. El gobierno tiene que hacer pedagogía no solamente con los ciudadanos, sino que también... ¿Qué opinión tiene de la comunicación de este gobierno, Rodrigo Ubich? Yo no tengo ningún problema, creo que todos los procesos... ¿Mara Cedini lo estaba haciendo bien? Yo considero que todos los ministros estuvieron el primer mes en un proceso de ajuste, de asumir sus cargos, y como todo ser humano, ¿no es cierto?, tanto en el oficialismo como en la oposición, etcétera, hay procesos de ajuste que son más complejos. Ahora, disculpe, pero enfrentar como consecuencia de la guerra el tener que subir el valor de la benzina en los porcentajes que se tuvo, pone, por supuesto, en tensión a cualquier gobierno en su primer mes, en su quinto mes, o en su 10º, o en su cuarto mes, etcétera. Lo que quiero decir, Cecilia, es que aquí hay un tema pedagógico. El ciudadano promedio, como lo decía Tomás, está hoy día esperando, Ricardo lo decía, está esperando señales en materias económicas. Cambió el escenario, ¿ya? Y yo creo que el gobierno tiene los elementos para demostrar que la disminución, ¿no es cierto?, del 27 al 23% de manera gradual, ¿no es cierto?, del impuesto de primera categoría, es una forma de acelerar una inversión que es necesaria. Ese 3% o 4% significa que las empresas tienen posibilidad de invertir, y al invertir las empresas, ya lo hemos visto en otra etapa de la historia, y Ricardo fue testigo y actor protagonista, cuando las empresas tienen más recursos para invertir, lo que genera, ¿no es cierto?, es riqueza para el país, por lo tanto genera empleo, mayor productividad, y eso es necesario, porque la gente hoy día quiere más trabajo, Ricardo, no solo quiere control de la inflación, estamos de acuerdo, pero también quiere más trabajo formal, y sobre todo los segmentos femeninos que hoy día tienen menos oportunidad de adquirir trabajo formal. Ahora, el tema es si va a bajar los ingresos a las arcas fiscales, cómo financiar los apoyos a la ciudadanía, una de las preguntas que se hacen muchos economistas, ¿no? Ese es un desafío, por supuesto. No conocemos, es verdad, el detalle del proyecto de ley, pero sabemos ya bastante por dónde viene la mano, como se dice, por los propios anuncios de los ministros, del gobierno mismo, ¿no? Pero Cecilia, cada uno tiene que ir acompañado cada medida por un análisis financiero, decir cuál es el impacto, cómo se recupera
¿no es cierto? Con más, ¿Por dónde, esa medida por dónde, claro, y por dónde se compensa quizá también? Exacto, entonces... Pero ya tenemos... Vamos a comerciales, sí, Tomás, cortito. No, que ya tenemos referencias de por dónde se ha cortado el hilo más delgado, digamos, que fue lo que hicieron a propósito del alza de los combustibles. Y acá lo que a mí me tiene preocupado es que es esa base de ingresos permanentes del Estado lo que se está comprometiendo, porque hay menos espacio fiscal para financiar políticas muy concretas. Como por ejemplo sostener el régimen de gratuidad educativa para los sectores más vulnerables. Yo me pregunto si esto va a afectar otras cosas tan importantes como los subsidios de vivienda, como la reconstrucción en la región del Biobío, en la región de Ñuble, la ciclovía del tramo 3 de Nueva Alameda a Lo Prado. Son cosas súper importantes que la ciudadanía va a conocer en los próximos días, y yo espero que al final se tomen decisiones compensatorias con sentido común también, y no solamente con un tema ideológico neoliberal. Así va a ser, Tomás, de todas maneras, con un gran sentido común. Vamos a ir a comerciales. Vamos, Cecilia, a comerciales, las noticias comerciales, y a la vuelta hablemos de seguridad. Llamó la atención la visita del ministro de Obras Públicas allá al norte, donde se está construyendo la zanja. Él reconoció que se encontraron con una topografía y con ciertas condiciones distintas. Quizás van a tener que cambiar el primer proyecto. No va a ser tan grande la zanja, van a ser menos kilómetros, parece, y también lo que hemos sabido hoy de cómo se va a dar a conocer desde el punto de vista de la seguridad. Lo va a anunciar el gobierno a partir de hoy, un reporte que van a hacer semanal de la cifra, digamos, semanal de homicidios. Vamos a ver qué opina, sobre todo el especialista en seguridad que tenemos los lunes, Rodrigo Villa. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy. Rodrigo Villa, Tomás Leighton, Claudio Arquero, Ricardo Solari. Les proponía yo hablar un poquito de seguridad, migración, porque son estos dos grandes temas por los cuales se analiza que ganó el presidente José Antonio Kast, porque tenía una oferta muy, muy potente en ese sentido. El ministro de Obras Públicas estuvo en el norte, en la frontera, dijo que evalúan hacer otras vallas en sectores acotados, habló de la zanja, de cómo ha ido avanzando. No está fácil, porque por supuesto cuando una cosa es lo que se quiere hacer, y cuando se han ido encontrando con la topografía y todo aquello, van a tratar de hacer zanjas más acotadas en los lugares donde hay más posibilidad de paso de inmigrantes irregulares. Y por otro lado, llama la atención la decisión que ha tomado el gobierno de hacer reportes que van a estar a cargo de prevención del delito, y el primero de ellos se va a entregar hoy. A ver, ¿qué opina Rodrigo Villa sobre esta idea de este reporte semanal? Parto de la segunda parte de la pregunta. Creo que desde el punto de vista de la transparencia y de lo que la ciudadanía y los propios medios de comunicación solicitan a la autoridad es correcto. Creo que eso ayuda, ¿no es cierto?, a ir teniendo una visión de lo que pasa a nivel nacional en cuanto al homicidio, principal delito y preocupación de la gente. Respecto a si esa información semanal es útil para la planificación estratégica, yo diría que no. Yo creo que ahí se requiere información agregada. El delito sabemos que va cambiando de comuna, de región, etcétera, y el homicidio no tiene por qué ser distinto. Entonces creo que son dos planos. Transparencia, check, creo que es una gran cosa. Desde el punto de vista de la planificación estratégica para el uso de la policía, el Ministerio Público, creo que la información agregada tiene un valor también importante. Pero no puede ser un arma de doble filo estar transparentando, diciéndole a la gente, mire, tanto homicidio, tanto asesinato. Bueno, es una decisión del presidente, es decir, tiene beneficios y riesgos, lógicamente. Si todas las semanas, a ver, yo creo que la información, Cecilia, ayuda a también, a ver, el goteo diario de los reportajes de los medios de comunicación de un homicidio en tal parte, un otro también. Eso va a seguir. No, claro, eso va a seguir, pero que 4 veces al mes alguien diga, oye, lo que pasó esta semana es esto, que es X% más o X% menos de la semana anterior, creo que ayuda a cerrar esa demanda de información diaria. ¿Ya? Pero lo que yo quiero poner es otra cosa, Cecilia, que el punto de vista estratégico de la seguridad. La información de sistemas agregados, ya sea con cortes mensuales, trimestrales o semestrales, permite, ¿no es cierto?, una planificación efectiva, mucho más
orientadora para la toma de decisiones. Entonces yo creo que el presidente optó por esto desde el punto de vista de la transparencia, pero yo quiero decir que el Ministerio de Seguridad deberá también preservar el otro camino que le va a permitir tener un diálogo más efectivo con las policías y con la policía del Ministerio Público. La segunda parte de su pregunta tiene que ver con la acción que está haciendo el gobierno en el norte. A mí me parece muy bien que haya ido el ministro Arrau, el ministro de Obras Públicas, y en paralelo casi, porque con un día de diferencia, la ministra de Seguridad que estuvo en Alto Hospicio, en Iquique, en la ruta 5 Norte. ¿Por qué tomo eso como un elemento importante? Porque el plan escudo, no sé cómo lo llaman, fronterizo, no solo tiene que ver con el límite de la frontera. Ya en el 2012 había bastante antecedente de que la Ruta 5 Norte es un eje donde todo lo que entra o sale por las fronteras de manera ilegal fluye, pasa o cruza la 5 Norte. Ya sea que la droga vaya a un puerto a embarcarse a Europa o porque la droga que entra, ¿no es cierto?, venga hacia la zona central como parte del consumo que se genera en esta mayor concentración de población. Entonces, el extender la zanja, el ministro hablaba de casi 25 kilómetros, sí, completar la cantidad de kilómetros, hablaba de un 25%, perdón, no 25, 25% avanzado, completar o establecer otro, me parece que es una discusión que tiene que ver con elementos topográficos, y es correcta su afirmación. Sí. Ahí se agrega un segundo elemento, que son las partes de los drones, de la vigilancia aérea, etcétera, que el gobierno todavía ha entregado señales muy tímidas en esa materia, que creo que es fundamental. Pero lo segundo, y ayer lo vimos en la incautación de una cantidad de droga impresionante en un bus que venía, en bus de recorrido interprovincial, interregional, que venía de Iquique a Santiago, con no sé cuántos kilos de cocaína, de pasta base, etcétera. Y eso lo detectó aduanas en un control en la 5 Norte. Entonces, el concepto integral me parece que es lo que corresponde, y yo esperaría, y creo que también es bueno para el gobierno, su desempeño, es que se siga avanzando esta semana en paralelo a la discusión económica que analizamos en profundidad en el bloque anterior, se fuera avanzando en mostrar los avances y también las reevaluaciones. Y esto no es un papel que está escrito a sangre, tiene que ser dinámico, y de repente va a aparecer alguna medida que no estaba pensada en el plan original y que es bueno que se implemente. Ahora, el tema migrantes también, ¿no es cierto?, la ciudadanía espera aquello. Recordemos que se le preguntó a la ministra vocera y ella decía, bueno, no podemos expulsar mientras entran. O sea, como diciendo, si siguen entrando, primero hay que controlar eso y después expulsar, no sé. Pero recordemos que fue una de las grandes promesas del gobierno. También la ciudadanía a veces le cuesta entender el proceso, o que las cosas toman su tiempo, o cómo lo ven ustedes, Ricardo. Mira, dos cosas. Los gobiernos son evaluados por lo que hacen y también por lo que prometen y no hacen, ¿ya? En el terreno de seguridad estamos en este segundo eje, ¿ya? Lo que quiere el país es conocer bien el plan de seguridad, o sea, qué es lo que se va a hacer, ¿ya? Y obviamente esto tiene que tener una presentación formal y detallada, o sea, cuál es lo nuevo que este gobierno, que fue en parte elegido por su firme opción por la seguridad como tema de agenda y programa, ¿cómo lo va a hacer? Eso no está claro. Ya ayer se veía en una encuesta que la ministra de Seguridad captura mucho interés, pero no controla la agenda pública, es decir, captura interés por otros motivos, no por los temas vinculados a seguridad, y eso es bastante serio. Ahora, cuando yo vi hoy día las noticias de este indicador, dije, bueno, pero ¿por qué no presentamos esto en el contexto de un plan nacional de seguridad? ¿Ya? ¿Y por qué construimos este indicador que, según miré, porque yo no soy experto en seguridad, pero me encantan los indicadores, va a ser un indicador que no va a tener el detalle regional? Ahora, ¿por qué no tiene el detalle regional ahí? Yo, obviamente, como algo sé de indicadores, digo, porque capturar esto a nivel del detalle de regiones y etcétera, va a requerir un trabajo y va a tener a la gente, en vez de estar combatiendo el crimen y los homicidios, una parte de la gente va a tener que estar produciendo información y datos para un indicador, ¿ya? Una pésima asignación de recursos. Pero imaginar que un indicador puede modificar la realidad, yo sé que es un acto de transparencia y me parece que desde ese punto de vista está bien, yo creo que es algo muy ingenuo, escandaloso, ¿ya?
porque lo que hay que hacer es, bueno, enfrentar el delito de las maneras en que aquí se dijo, y yo valoro que la aduana haga fiscalizaciones en la carretera y que sea efectiva, me parece sumamente bien, ¿ya? Pero, por ejemplo, el tema de la zanja. Se dijo hasta el cansancio que era una asignación de recursos enteramente ineficiente ese proyecto de zanja y es de alguna manera, echamos la culpa a la topografía, es lo que ha dicho el ministro Arrao el día de ayer. Eso fue lo que dijo. O sea, entre gastar la plata en esto y gastarla en otras cosas de un presupuesto que probablemente tiene que estar muy estresado por la exigencia de la reducción del 3%, bueno, hay quizás mejores razones para gastarla. Entonces, vuelvo a los orígenes. Ya, concentrémonos en ese Plan Nacional de Seguridad que el país demanda, que está siendo exigido, y dejemos que conversaciones como la creación de este indicador de homicidios. Te quiero decir lo siguiente, por ejemplo, un indicador de esa naturaleza se modifica sensiblemente si hay más o menos días feriados una semana. ¿Vamos a explicarle eso a la ciudadanía? ¿Ya? ¿O cambia significativamente de acuerdo a los meses, a los periodos? Tiene estacionalidades también la criminalidad y los homicidios, y los homicidios son por causas muy distintas. Guerra entre bandas criminales o homicidios de origen pasional, por nombrarte algo, ¿ya? Entonces, esa conversación ayuda en algo, ¿ya? Yo tengo mis serias dudas. Cuando el indicador aparezca, obviamente iremos a mirar su construcción y vamos a discutirlo, pero claramente al punto que hacía Rodrigo, que yo valoro, que esta preocupación estratégica, la cantidad de datos que hay sobre seguridad ciudadana en Chile, a los cuales también Paz Ciudadana y las universidades nos ayudan muchísimo, es inmensa. Entonces, más que construir un nuevo indicador, quizás está más bien esperando la estrategia, el plan. A ver, Claudio Arquero, 2 puntos importantes: migración, seguridad. Claudio, se cayó. Tomás Leighton, entonces, mientras retomamos. ¿Estoy aquí? Ahora sí. Ya. ¿Me escucha? Sí, Claudio Alvarado. Claudio Arquero, perdona. Ya, Claudio Arquero, vamos. Depende cuál Alvarado, si el ministro del Interior, bueno, ahí uno. ¿Y cuál voy para allá, vamos. No, tenemos más diferencias, algunas pequeñas diferencias. Le saludo a Claudio Alvarado, que es una buena persona. Bueno, oye, mira, Cecilia, yo creo que esto es una buena noticia al final. Yo creo que esto es lo que está haciendo el gobierno en el norte, la construcción, en materia de infraestructura, de la zanja, los avances. Yo creo que es bueno también esto que se ha anunciado para efectos de... Pero no deberían ya mostrar alguna, por ejemplo, expulsión de migrante, algo para que la ciudadanía pueda decir, bueno, están empezando a cumplir. Es que, Cecilia, yo creo que esto es parte de un plan que es integral. Yo creo que el anunciar y que ya se parte, ¿no? con un control de información transparente, como decía Rodrigo, de los homicidios, yo creo que le pone una autoexigencia y una autodemanda al gobierno. Esto no solamente un anuncio, me parece que esto debiera tener esos efectos. O sea, si empezamos a ver que en la semana empiezan a aumentar los homicidios, claramente el gobierno, va a ser una alerta para el gobierno. Yo creo que lo positivo es que le debiera poner, como le digo, ¿no? una autoexigencia, una autodemanda para efectos los resultados que, como bien decía Ricardo, es como se miden a los gobiernos. Entonces yo creo que eso es una buena noticia. Creo que el hecho que se informe a la ciudadanía también es bueno, pero aquí no solamente un tema de infraestructura, yo no me quedo solamente con la zanja, que se ha avanzado, como decía el ministro de Obras Públicas, sino que aquí también hay apoyos logísticos, ¿no? Aquí se están invirtiendo dinero para Carabineros, algo 4.000 y tantos millones, ¿no? Mejoramiento en cuestiones eléctricas que son fundamentales para que puedan funcionar, en la renovación de las áreas de control, en fin. Aquí además, Cecilia, durante las primeras semanas se detuvieron más de 2.000 prófugos. Aquí hay un plan integral. Yo creo que lo importante pero no era la primera vez que se detenían 2.000 prófugos, dijo la oposición. Pero se está haciendo un trabajo. Sí. Cecilia, yo creo, ¿sabes lo que pasa? Si al final, para efectos del debate, esto tiene que ver con un tema de expectativa, y en eso la prensa ha sido, y la oposición también ha sido bastante rigurosa. Entonces, y si usted me pregunta a mí, yo creo que era un riesgo de la instalación de la narrativa campaña. Pero ¿cómo se contrasta eso? Se contrasta con ciertas acciones. Como yo le acabo de decir, aquí hay un plan integral, la ministra de Seguridad ha estado en el norte, ya estuvo en el norte, está haciendo cosas que son bastante concretas. No dejar, con esto termino, no dejar de considerar también que para efectos de lo que fue el presupuesto,
Sí, en la ley de presupuesto se dejaron 4.000 millones de pesos para lo que es expulsiones, y eso representa, según ha dicho la prensa, ¿cierto?, solo el 2% de lo que se puede cubrir. Entonces también hay ciertas cuestiones en las que yo llamaría un poco, no que no exijamos, pero que pongamos dentro del sentido común del debate, no las condiciones bajo las cuales esto se está haciendo. Claro, el tema es más bien sobre analizar las estrategias del gobierno, era las preguntas, ¿no? A ver, Tomás Leito. Sí, no, bueno, en vista más allá de entrar en detalle de las medidas. No, claro, yo diría que también esto tiene un manto marcado por una promesa muy fuerte que se hizo con la cuenta regresiva. Antes del que asumiera el gobierno había una cuenta regresiva autoimpuesta del plazo que tenían los migrantes regulares para salir del país, que al final nuevamente termina prolongándose o comprometiéndose cosas para después. Y yo creo que ahí el principal como consejo que se le podría hacer al gobierno actual tiene que ver con que en un tema tan complejo como la seguridad solo es posible avanzar si se continúa parte de lo que había comenzado en el gobierno anterior, ¿no? Por ejemplo, una prueba clara sobre aquello es qué va a pasar con el proyecto de inteligencia económica, que detecta la circulación del dinero de origen criminal y otras iniciativas, y también no confundir el cuidado de las policías con una suerte de manga ancha, chip libre, que al final también ha sido una pana de gobiernos de derecha anteriormente, y lo digo manifestando una diferencia de opinión, nada moral ni cercano a aquello, porque también hay que comprender que si bien la retórica inicial del gobierno de Boric no incorporaba con suficiente fuerza los temas de seguridad, la verdad es que en los temas concretos el gobierno de Boric sí se movilizó sin complejo para apoyar a las policías y a las Fuerzas Armadas y también con transparencia. Entonces, por no decir que la vara quedó alta, sí sería muy bueno ver una colaboración, una continuidad en políticas que son súper importantes y no ver por el tema de la zanja como una especie de novedad rimbombante cuando en realidad se venía construyendo hace 3 años y sin tanta bombo ni platillo. Entonces, creo que por ese lado están los desafíos del gobierno actual. Ricardo Solari, a propósito de esta reunión que se suspende del Partido Socialista, ¿no es cierto?, con el ministro Sexpress, pero en este momento está todos los presidentes de oposición reunidos con alcaldes, y están analizando medidas económicas. Tú como Partido Socialista, ¿qué dirías? Mira, sobre la reunión suspendida, ni idea, me enteré, me enteré por la radio. La otra reunión es una reunión en donde se juntan los alcaldes de oposición con los partidos para discutir y debatir aquellos temas de la agenda del gobierno que pueden tener impacto sobre los ciudadanos y el rol de los alcaldes en este momento. Ahí está el tema de las contribuciones, su impacto sobre el Fondo Común Municipal. Hay algunas medidas que cambian regulaciones que van a tener directo efecto sobre la calidad de vida de las personas. Es decir, hay un conjunto de asuntos que se están conversando a esta hora, y es una reunión que se va a pretender transformar en una reunión de coordinación habitual, ya para que los distintos segmentos desde el cual en democracia se hace oposición tengan vinculación. Ricardo, están así como uno leía un comentario, bueno, la oposición busca desesperadamente hacer esta alianza que no lo han logrado todavía. No, yo no veo ninguna desesperación, veo distintos eventos de coordinación. Yo estuve en una reunión con prácticamente todos los senadores de la oposición para discutir precisamente el tema presupuestario, el tema fiscal, el tema de la inflación, y no había nadie desesperado. Vi gente que está pensando en el futuro y que obviamente no tiene ninguna intransigencia ni ningún prejuicio sobre ninguna iniciativa, solo que quieren que estas tengan solvencia técnica y que no afecten a los ciudadanos, punto, y que sean discutidas de un modo tal donde aquí no existe una imposición, sino que existan tiempos suficientes para que todo esto sea discutido en detalle. Perdona, sobre el tema de seguridad, creo que le puedo hacer una pregunta a Rodrigo, porque hubo un cambio de opinión respecto al tema de la macrozona. Viene el ministro de Defensa en la macrozona de Araucanía, digamos, y entiendo que están por levantar el estado de excepción, o creí entender mal, o porque eso puede ocurrir bajo dos circunstancias, o ya se pacificó esta zona, que es una muy mala metáfora. En ciertos lugares, sí. Sí, una pésima metáfora, y luego, o hay un problema real de fiscal.
ya de costo fiscal de esta operación, porque no entendí bien el sentido de lo que dijo el ministro. Pues no sé si Rodrigo Villa, recordemos, no hace parte del gobierno, pero puede saber. Pero sí tengo una identificación con el gobierno. Sí, leí con interés lo que dijo el ministro de Defensa, Ricardo, y lo que dice él que en el transcurso del gobierno del presidente Kast, él mira con una proyección de mayor estabilidad la presencia de las Fuerzas Armadas en el norte y con una proyección de menor estabilidad en el sur. Y eso va a depender, por supuesto, de los niveles de control de violencia que están asociados en esa zona. No especificó mayor detalle que eso, sino que era como una definición y yo yo le encuentro razón, tiene que ver con que los estados de excepción no pueden ser transformados en algo permanente, pero sí lo condicionó a las condiciones de seguridad en las comunas o en las regiones establecentes. Una cosita me quedó pendiente, Ricardo Solari, esto de la alianza. ¿Tú crees, por favor, sí o no, va a ir desde el PC a la DC, crees tú, esta alianza? Yo creo que tiene mucho que ver con los espacios que se vayan constituyendo. Si esto ocurre en el Parlamento, ahí habrá que tener las amplitudes que serán necesarias y ir mucho más allá si los proyectos son suficientemente negativos desde el punto de vista nuestro, ¿ya? E incluir obviamente a otras fuerzas políticas, incluso a otras sensibilidades. Fíjate, déjame decir lo siguiente: Vittorio Corbo, que es un economista muy respetado en Chile, que es una persona que apoya el gobierno y las políticas que se han adoptado, sin embargo, él plantea el tema de la compensación de ingresos fiscales cuando hay rebaja de impuestos. Lo dice ayer en una entrevista en el Mercurio. O sea, Ignacio Briones dijo lo mismo en otra entrevista, es decir, hay temas como es la compensación, donde tú puedes hacer construir una fuerza muy significativa que vaya más allá de una coalición formal. Yo lo he dicho en muchas oportunidades, hasta que no tengamos elecciones, el cómo se estructurará políticamente esta coalición va a estar definida por la agenda que se vaya poniendo por el lado del gobierno. Eso es lo que va a definir cuáles son las fuerzas que tú eres capaz de sumar a los proyectos que se presenten y llegar a acuerdos o tener discrepancias de como corresponda. Pero no creo que hoy día la discusión deba ser sobre arquitectura de la oposición, sino más bien cómo ejerce su rol con responsabilidad, solvencia técnica y información y transparencia hacia los ciudadanos. Eso es nuestro papel. Ya, vamos a ver, porque no todos los partidos de oposición piensan lo mismo que tú, pero bueno, esto de la necesidad de ir construyendo esta alianza de oposición, ¿no? Ricardo Solari, Claudio Arquero, Tomás Leighton, Rodrigo Villa, se nos terminó el primer café, seguimos en la próxima, que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas semana. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.